El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a Dios. De nuevo saludo a todos. Recuerden, mi nombre es Padre Martín Marulanda. Estoy ordenado hace 6 meses para la Arquidiócesis de Chicago y estoy como pastor asociado en Nuestra Señora del Tepeyac, La Asunción y San Román, La Villita. Muy contento, muy bonito ha sido este ministerio en estos 6 meses. Y en verdad que hace 8 días que leíamos un evangelio muy parecido al de hoy, solo que desde la perspectiva del evangelista Juan. Hoy lo hacemos bajo la mirada del evangelista San Marcos. Y de los 4 evangelistas, este fue el que primero escribió, digamos, un evangelio. Es el evangelio más corto, está escrito originalmente en griego, fue traducido después al latín y del latín se tradujo a las diferentes lenguas, entre ellas pues el español. Y les recomiendo que si tienen algún día la disposición de empezar a leer los evangelios como tal, si ya lo han hecho y lo quieren volver a hacer, que lo empiecen, lo inicien por San Marcos. Es un buen primer elemento por lo corto y por lo que es el que expresa, digamos, más precisamente, más fidedignamente la biografía, si lo podemos llamar de esa manera, de Jesús. Los otros, por ejemplo, Juan, que los leíamos hace 8 días, es más como una reflexión teológica. Este es más biográfico. Y les decía que está originalmente escrito en griego y algunas palabras pues no nos llegan al español muy precisas, y más el español que a veces tiene varias formas de decir una misma palabra. Por ejemplo, uno de los términos que usa Jesús en este evangelio, en el original, en griego, es metanoia. Metanoia. Díganle al que tiene al lado, metanoia. Metanoia. Conviértete, cambia tus caminos, cambia tu modo de pensar, cambia tu modo de ver las cosas a como Jesús quiere que las veamos. Y en el español nos llega el término arrepiéntete. Arrepiéntete también es una palabra que podemos usar mirándonos al espejo de vez en cuando. Arrepiéntete, metanoia, cambia tu forma de pensar, tu forma de ver. Y la demás literatura de hoy, la demás Sagrada Escritura, nos da ejemplos de que sí se puede cambiar. Y muchas veces pensamos que no, así nacimos, es mi forma de ser, así me criaron, así he visto otros ejemplos de vida y así creo que debe ser entonces la mía. No, todos estamos potencialmente dispuestos y configurados para que en cualquier momento queramos cambiar la forma como vemos y hacemos las cosas, como las decimos.
Y nosotros que estamos configurados en el bautismo en Cristo, hace 8 días hablábamos de la vocación. Y la vocación no es necesariamente ser un sacerdote o ser una monjita o ser un religioso. La vocación es seguir un estilo de vida. Y el estilo de vida que nosotros estamos llamados a hacer y a seguir es el de Cristo. Nos tenemos que parecer cada vez más a Cristo. Quitarnos a veces esa arenita que tenemos en los ojos y empezar a ver como Cristo, a sentir como Cristo, a hacer todo de nuestras vidas un santuario donde sea Cristo quien gobierne, quien nos impulse, quien nos anime. Y veíamos entonces en la primera lectura al profeta Jonás. El libro del profeta Jonás es toda una sátira. Una sátira es una forma o un género literario donde todo lo que se hace, dice o expresa es como con una ironía, con humor. Resulta que todos los personajes del libro del profeta Jonás terminan haciendo totalmente algo diferente a como empezaron. Jonás es uno de ellos. Jonás es un profeta escogido por Dios, pero es un profeta que desde el comienzo ya entra criticando a Dios, siendo rebelde a Dios, odiando a Dios expresamente. ¿Por qué? Porque Dios era misericordioso con sus enemigos. Los enemigos de Jonás, que era hebreo, que era judío, eran los ninivitas. Y desde el comienzo Dios le pidió que fuera a Nínive, que proclamara su evangelio a todos ellos. Su buena palabra, digamos, no su evangelio, todavía no estaba el evangelio escrito. Pero le pide que lleve la buena noticia, que lleve un mensaje de paz, de armonía, de misericordia a estos que él considera sus enemigos. Y Jonás se rebela, él dice, no, yo no tengo nada que ir a hacer por allá. Y cuando le pide que vaya a Nínive, se va hacia el otro lado, a Tarsis. Y en Tarsis se encuentra con unos marineros. Y los marineros estaban supuestos a ser rudos, malos, fríos de corazón, y terminan salvándole la vida, salvándole, digamos, su deseo de querer vivir. Y se conmueve tanto Jonás con estos marineros, que son tan buenos, que les pide que lo arrojen al mar. Dicen, no, yo no me merezco vivir. Por favor, háganme un favor, a mí y a la sociedad y a Dios, arrójenme al mar. Y ellos lo hacen. Y hasta el último momento, cuando lo arrojan al mar, dicen, Señor, Dios, perdónanos, no es lo que queremos hacer. Sabemos que Jonás es un enviado tuyo, lo hacemos porque Él nos lo pide. Ten misericordia de nosotros. Imagínense, los que supuestamente debían ser rudos, malvados, malas influencias, terminan siendo buenas personas y mostrando misericordia hasta el último momento. Y Dios, quien sus planes son perfectos, no deja morir a Jonás. Sabemos la historia en que Jonás es tragado por una ballena y sobrevive al estar en el estómago de la ballena. Estando allí dentro, Jonás hace una oración pidiendo un poco de perdón y misericordia, y en ese momento entonces Dios deja que Jonás sea arrojado de la ballena y puesto en tierra firme. Y es ahí donde entra entonces el pasaje que leemos hoy, que dice, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, levántate, ahora que estás aquí en tierra firme, y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Dice, se levantó Jonás y se fue a Nínive, y decía entonces que Nínive era una ciudad completamente, gigante, enorme, que era como muy difícil llevar a cabo el mensaje o el llamado que Dios le estaba pidiendo a Jonás. Pero resulta que ese mensaje era muy simple. Decía, dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese es el mensaje que Dios le pide a Jonás que profetice, que proclame. Es un mensaje hasta difícil de entender porque no dice qué están haciendo mal los ninivitas, no dice cómo deben expiar
aquello que están haciendo mal o sus pecados. Ni siquiera menciona cómo Dios tiene relación en todo esto. Claro, sabíamos que los ninivitas, Nínive era una ciudad pagana, era una ciudad que no había acogido el mensaje de Dios, que adoraban ídolos, que había mucha corrupción, empezando por el rey. El rey era malvado, malo. Y resulta que dice esas palabras, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y resulta que todos se convierten. Pueden creer, un pueblo grandísimo, gigante, enorme, donde reinaba la corrupción, la maldad, la idolatría. Todos se convierten, empiezan a hacer ayuno, se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Incluso, aquí no lo dice, pero en el texto del libro del profeta Jonás, dice que hasta las vacas se convirtieron a Dios. Una transformación total. ¿A qué voy con todo esto? Si una ciudad entera corrupta, donde reinaba la idolatría, donde había malos gobernantes, donde, mejor dicho, las probabilidades de que cambiaran eran mínimas, cambiaron, ¿cómo no vamos a poder cambiar nosotros de nuestras formas de hacer, de mirar la vida, de establecer relaciones con los otros, de mirar a Dios y dejar que Él sea el que obre en nuestras vidas, en nuestras actitudes, nuestra forma incluso de acercarnos a los otros, perdonar a los otros? Si ellos pudieron, imposible que nosotros no podamos. Finalmente, en el Evangelio, entonces Jesús se acerca a sus primeros apóstoles. Ya habíamos escuchado hace 8 días que se acercaba a Andrés y a Simón, Simón que más tarde se llamaría Pedro, que jugaría y que juega ese papel tan importante en nuestra iglesia, y fue gracias a que Jesús movió el corazón de Andrés, que Andrés pudo entonces acercarse a Simón y también presentarle a Jesús. Y dice que más adelante se encuentra con Santiago y con Juan, hijos de Zebedeo, que están en una barca. Es decir, ya tenían un oficio, ya tenían incluso personas las cuales trabajaban para ellos. El propio padre de ellos trabajaba entonces con ellos y los llama a Jesús. Inmediatamente se voltean hacia Él y lo siguen, dejan todo atrás. Esa es la metanoia que quiere Dios que obre en nosotros, una transformación inmediata, una transformación que no mire si es decir, no hay excusa para no hacerla. No hay excusa para mirar a Dios, ni siquiera nos lo ayuda a ver el apóstol San Pablo en los Corintios, ni porque estuvimos casados, ni porque estemos alegres, ni porque estemos comprando, ni disfrutando del mundo, no. La vida es muy corta, no hay excusa para no voltear los ojos a Dios, para no aceptar a Cristo y para seguir sus mandatos. Que estas lecturas de hoy, que esta meditación en la Sagrada Escritura, que además el Papa Francisco nos invita hoy en el tercer domingo del tiempo ordinario a hacer campo en nuestras vidas a la Sagrada Escritura. Y no solo físicamente, no solo tener entonces en casa un altar con la Biblia, acercarnos a ella, meditarla día tras día, sino que le abramos campo en el corazón, que todo lo que escuchemos en el Evangelio, en la Sagrada Escritura, sea una oportunidad para crecer como cristianos en nuestra misión de parecernos más a Cristo, nuestra vocación de ser imitadores de lo que Él es, que podamos entonces alcanzar también la promesa que Él tiene reservada para todos nosotros, que es la vida eterna y la salvación. Así sea.